Amelia Vázquez se despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. El despertador aún no había sonado, pero su reloj interno funcionaba perfectamente desde hacía 20 años. Rodrigo dormía a su lado, vuelto hacia la pared. Su respiración era uniforme y profunda. Amelia se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido, y se dirigió al cuarto de baño. Ducha matutina, café en la cocina, un desayuno rápido de fruta y yogur. Rodrigo no se despertó. Su cafetería abría a las 8, así que podía permitirse dormir hasta las 7. Amelia le dejó una nota sobre la mesa, cogió las llaves del coche y salió de casa. El trayecto hasta la oficina duró 15 minutos. Agua Dulce se despertó despacio, sin prisas. Los perros callejeros deambulaban entre los contenedores de basura. Los ancianos se sentaban en los bancos junto a las paradas de autobús. Los vendedores de fruta preparaban sus bandejas. A Amelia le encantaban estos trayectos matutinos. En el coche podía pensar, planear su día, simplemente estar sola. El edificio principal de la tintorería Crystal Limpo estaba en la esquina de las calles Independencia y Libertadores. Era un edificio de ladrillos amarillos de 2 pisos, con grandes ventanales y un letrero de neón. Amelia aparcó en el aparcamiento de servicio situado detrás del edificio y entró por la puerta trasera. La planta baja estaba vacía por la mañana. Las recepcionistas empezaban a trabajar a las 8, cuando llegaban los primeros clientes. Amelia subió a la primera planta, donde estaban los despachos. Su despacho estaba al final del pasillo, haciendo esquina, con ventanas a 2 lados. Encendió las luces, abrió las persianas y puso en marcha la cafetera. Mientras se preparaba el café, Amelia miró las entradas de su agenda. Hoy, reunión con Rafael a las 10 de la mañana, comprobación del cuarto local por la tarde, llamada al proveedor de productos químicos, análisis de los informes de ventas de la semana pasada. Un día normal, nada extraordinario. El ordenador se encendió y Amelia abrió el correo. 37 nuevos correos electrónicos durante la noche. La mayoría eran avisos rutinarios, facturas, peticiones de clientes. Pero uno la hizo fruncir el ceño. Marco Ferreira, un proveedor de productos químicos de São Paulo, se disculpaba por otro retraso en la entrega. Amelia abrió la carpeta de correspondencia. Era la 8ª carta de disculpa en los últimos 6 meses. Marco entregaba reactivos de calidad a buen precio, pero tenía problemas de puntualidad. Y en la tintorería, la puntualidad de las entregas era fundamental. Marcó el número de Marco. Él contestó después de la tercera señal. Buenas tardes, Amelia. Sé por qué llamas. Por la entrega del día 15. Exactamente. En tu carta decías que había problemas técnicos con la empresa de transportes. Por desgracia, sí. Uno de los camiones se averió en la carretera. La carga fue transferida a otro camión, pero tomó un tiempo. Marco, has tenido 8 retrasos en 6 meses. Cada vez una nueva razón. Se oyó un suspiro al teléfono. Comprendo tu frustración. Estoy dispuesto a hacerte un descuento del 15% en este envío. No se trata del descuento. Se trata de que no puedo planificar mi trabajo si las entregas llegan al azar. Amelia, llevamos años trabajando juntos. Sabes que valoro nuestra relación. Entonces demuéstralo con hechos, no con palabras. Tengo proveedores alternativos. Por ahora, estoy trabajando contigo por respeto a la cooperación pasada, pero mi paciencia no es infinita. Marco guardó silencio unos segundos. Bien, cambiaré de compañía de transporte, y te garantizo que el próximo envío llegará a tiempo. Las garantías siempre son buenas, el problema es la ejecución. Amelia colgó sin despedirse. Su padre le había enseñado a no malgastar las palabras. En los negocios, lo importante no son las promesas, sino los resultados. A las 8:30, Carla, la secretaria, entró en el despacho. Una mujer de unos 60 años llevaba 12 trabajando para Amelia, desde la época de su padre. Fiable, ordenada, pero últimamente llegaba tarde. Lo siento, Amelia, el autobús se retrasa otra vez. Carla, tal vez deberíamos irnos temprano. Sí, supongo que sí. Es que el transporte ha sido un problema últimamente. Amelia asintió. Carla era una buena trabajadora, y sería estúpido despedirla porque llegara 15 minutos tarde. Recuérdale a Rafael lo de la reunión de las 10, y cambia mi reunión con Joan de las 2 a las 3. Por supuesto. Rafael Correa, el director de operaciones, se presentó a la reunión exactamente a las 10. Un hombre alto y delgado de 45 años que llevaba 8 trabajando con Amelia. Buen organizador, pero a veces demasiado blando con sus subordinados.
Tenemos un problema con Nilton, dijo Rafael sentándose a la mesa de conferencias. ¿Qué tipo de problema? Nilton Alves trabajaba en la tintorería del tercer local. No era el mejor empleado, pero era estable. Hasta hace poco. Retrasos sistemáticos. 4 días esta semana, media hora tarde. Un día, 1 hora tarde. Los clientes se quejan de que los pedidos se preparan tarde. ¿Hablaste con él? Hablé con él. Dice que lo va a arreglar, pero nada cambia. Dice que hay un problema con el transporte público. Todos tienen el mismo transporte, pero los demás no llegan tarde. Rafael abrió una carpeta. Hay otro punto. Los clientes se quejan de la calidad de su trabajo. No son críticas, pero hay observaciones. Entonces se arregla el asunto. Despido. Amelia tiene una familia, una esposa, 2 hijos. No va a ser fácil encontrar un nuevo trabajo a esta edad. Amelia miró a Rafael, comprendía su simpatía, pero los negocios son los negocios. Rafael, la disciplina es la base de cualquier negocio. Si hacemos excepciones, otros empleados empezarán a tener problemas. Quizá deberíamos darle una última oportunidad, una advertencia formal. ¿Cuántas veces has hablado con él? 3 veces este mes. Es suficiente. Prepara los papeles del despido. Rafael asintió, pero Amelia podía ver que no estaba contento. Comprendía su posición. Rafael era un buen hombre, preocupado por sus empleados. Pero en los negocios, el sentimentalismo no debe ser un obstáculo para tomar buenas decisiones. Pasaron la hora siguiente discutiendo los informes financieros. Los beneficios habían aumentado en todos los locales, excepto en el segundo, situado en el distrito turístico. Allí, los ingresos habían caído por 3er mes consecutivo. ¿A qué se debe?, preguntó Amelia. La competencia. A 2 manzanas ha abierto una nueva tintorería. Ofrecen precios más bajos. ¿Qué tipo de precios? Un 20% más bajos que los nuestros. Amelia lo pensó. Bajar los precios era arriesgado. Podría llevar a una guerra de precios que no beneficiaría a nadie. Averigua más sobre los competidores. ¿Quiénes son los propietarios? ¿De dónde procede la financiación? ¿Qué equipo utilizan? Tal vez están operando con pérdidas, tratando de capturar el mercado. De acuerdo. También hay una pregunta sobre el equipo en la segunda ubicación. La máquina de limpieza en seco requiere reparaciones costosas. ¿Cómo de caras? Unos 15,000 reales, o podrías comprar una nueva por 35,000. Amelia anotó las cifras en su cuaderno. Calcula la viabilidad económica. Si la reparación te dará otro año de trabajo, tiene sentido. Si son 6 meses, es mejor comprar uno nuevo. Tras la reunión, Amelia volvió a su despacho y analizó las ventas. En general, las cifras eran positivas. En el último trimestre, los ingresos habían aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales beneficios procedían de clientes corporativos, fábricas locales, hoteles, restaurantes. A la 1 de la tarde, Amelia se dirigió al cuarto local. Esta tintorería estaba situada en un barrio industrial y atendía sobre todo ropa de trabajo de empresas. El gerente, Joao Mendonça, la recibió en la entrada. Hombre de unos 50 años, llevaba 15 en la empresa y conocía el negocio a fondo. Amelia, todo está listo para la inspección. ¿Quieres empezar por el taller o por la contabilidad? Empecemos por el taller. Entraron en la zona de trabajo. 4 máquinas de limpieza en seco funcionaban a toda velocidad. El aire huele a ozono y a productos químicos, pero las campanas extractoras mantienen los olores a raya. Joan mostró los libros de registro, explicó el programa de trabajo y habló de las mejoras recientes. Se había instalado un nuevo sistema de filtración de aire. Es mucho más cómodo trabajar aquí. Eso está muy bien. ¿Cómo está la plantilla? Estable. No hay rotación. La gente está contenta con las condiciones. Amelia recorrió la tienda, comprobó el estado de los equipos, habló con los trabajadores. Todo parecía ejemplar. A diferencia de otros locales, aquí no había problemas. Joan, tengo que hablar contigo. En privado. Entraron en el pequeño despacho del superintendente. Amelia se sentó en la silla frente al escritorio. Estoy pensando en expandirme. Quiero abrir un nuevo punto de venta en Licania. Es interesante. El turismo está creciendo allí. Exactamente. Se construyen hoteles, se abren restaurantes. La demanda de limpieza en seco debe estar creciendo. ¿Y quieres que dirija un nuevo local? Me gustaría ofrecerte el puesto de gerente regional. Estarás a cargo de Licana y de otros 2 o 3 locales de la zona. Juan se lo pensó. Amelia sabía que era un hombre meticuloso que no tomaba decisiones precipitadas. ¿Significa mudarse?
No necesariamente. Puedes ir en coche, pero si quieres mudarte, la empresa te ayudará con el alojamiento. Tengo que pensármelo. Habla con mi mujer. Sí, claro, hay tiempo. El proyecto no estará en marcha hasta dentro de 6 meses. Después de la auditoría, Amelia volvió a la oficina. Pasó el resto del día haciendo papeleo. Hacienda quería más papeles sobre los envíos del año pasado. El banco enviaba propuestas de líneas de crédito. La administración municipal le notificaba las subidas de las tarifas del agua y la electricidad. Trabajo rutinario pero necesario. A las 6 de la tarde, Amelia cerró el ordenador y se fue a casa. El viaje duró más de lo habitual debido al tráfico. La calle principal del centro estaba en obras y había atascos. La casa la recibió con olor a pescado frito. Rodrigo estaba junto a la cocina, removiendo algo en una sartén. No se volvió cuando oyó sus pasos. «Hola», dijo Amelia dejando el bolso en una silla. «Hola, Amelia. ¿Cómo te va en la tintorería?» «Oh, es diferente». Despidieron a Nilton del tercer local. Es una pena lo del tipo, aunque he oído un rumor de que se ha estado dejando la piel. Rodrigo estaba poniendo pescado en los platos. Al lado había un cuenco de arroz y ensalada. Era muy buen cocinero, Amelia siempre lo reconoció. «¿Qué tal el día?», preguntó ella sentándose a la mesa. «Fue bien. No había mucha gente, pero iban llegando los habituales. Empezaron a cenar. El pescado estaba perfectamente cocinado, la ensalada fresca, el arroz desmenuzable. Pero no había conversación. Todos estaban pensando en otra cosa. «Amelia, tenemos que hablar», dijo finalmente Rodrigo. «¿Sobre qué?» «Del café. Las cosas no van muy bien». Amelia dejó el tenedor. Sabía por dónde iba la conversación. ¿Cuáles son exactamente los problemas? Los ingresos han bajado por tercer mes consecutivo. El mes pasado apenas cubrió los gastos. ¿Por qué ha bajado? La competencia. Hay una nueva cafetería cerca de la estación de tren. Moderna, bien decorada. La gente joven va allí. Rodrigo se levantó y trajo una botella de agua. «Creo que tenemos que invertir. Renovar el interior, comprar una nueva máquina de café, ampliar el menú». «¿Cuánto necesitas?» 30, 40 mil. Podemos hacerlo por etapas». Amelia bebió agua y guardó silencio. Rodrigo continuó. «También puedes pedir que te lo entreguen. Ahora todo el mundo hace pedidos por internet y publicidad en las redes sociales. Rodrigo, ¿cuánto dinero has invertido hasta ahora en la cafetería?» «No tanto». «Sé específico, tengo buena memoria para los números». Rodrigo se sentó y miró hacia otro lado. «Unos 30,000 en 5 años. 52,000 reales. Y eso es solo lo que pasó oficialmente. ¿Y cuánto gastas cada mes de tu bolsillo cubriendo las pérdidas?» Rodrigo apretó los puños. «Amelia, me doy cuenta de que eres una empresaria de éxito, pero no todo el mundo consigue tener un negocio rentable. No se trata de que te den o no te den, se trata de realismo». «¿Qué tipo de realismo?» «Que tu cafetería es y seguirá siendo poco rentable. Puedes poner otros $100,000, pero no cambiará la naturaleza del problema». «¿Y cuál es la naturaleza del problema?». Amelia suspiró. Era una conversación que ya habían tenido muchas veces. «Es que estáis intentando competir con cadenas de cafeterías con recursos limitados. Que no sabéis analizar el mercado. Que estás poniendo dinero donde no debes». Rodrigo se levantó y empezó a recoger la mesa. «Quizá debería haber hecho caso a mi madre y haber estudiado magisterio. Rodrigo, no digo que seas malo. Digo que el espíritu empresarial no es tu campo». «Ya veo». Llevó los platos a la cocina. Amelia le oyó lavar los platos y encender el lavavajillas. Luego pasó al salón y encendió la televisión. Amelia subió a su despacho del primer piso. Estaba tranquilo. Solo se oía el ruido de la televisión en el piso de abajo. Se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Su matrimonio con Rodrigo duraba ya 11 años. Se conocieron en la Universidad de São Paulo, donde él estudiaba gastronomía y ella administración de empresas. Se casaron 2 años después de conocerse. Todo parecía sencillo y claro en aquel momento. Después de la boda, Rodrigo consiguió trabajo como chef en un buen restaurante y Amelia fue a ayudar a su padre en la tintorería. Los primeros años fueron felices. Rodrigo hacía carrera. Amelia aprendía el negocio familiar. Planeaban tener hijos, pensaban en el futuro. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Rodrigo cambió 3 veces de restaurante, cada vez en conflicto con los propietarios. Entonces decidió abrir su propia cafetería. Amelia le apoyó.
Incluso le dio dinero para el anticipo. Un año después, su padre murió, dejándole todo el negocio. Desde entonces, sus caminos se separaron para siempre. Amelia estaba desarrollando la tintorería, aumentando los beneficios, pensando en la expansión. Rodrigo sufría pérdidas en la cafetería, culpaba a las circunstancias y pedía nuevas inversiones. Amelia abrió un archivo de planes de expansión. Licaña era un destino prometedor. Una pequeña ciudad turística a 100 kilómetros de agua dulce. Una infraestructura turística en desarrollo. Una clase media en crecimiento. El lugar perfecto para una nueva tintorería. Pero el proyecto necesitaba fondos, mucho dinero. Y gastarlo en la poco rentable cafetería de su marido sería un delito contra el sentido común. Amelia cerró el portátil y se preparó para acostarse. Mañana sería un nuevo día, lleno de decisiones y retos. Y el café de Rodrigo seguiría siendo el café de Rodrigo, con sus pérdidas, ambiciones y sueños incumplidos. El sábado por la mañana, Amelia se despertó con una inusual sensación de expectación. La semana anterior había visto un anuncio de un salón náutico en Santa Cruz, una ciudad vecina a 120 kilómetros de agua dulce. La idea de comprar un yate llevaba meses gestándose en su mente. El éxito de ventas, los crecientes beneficios de la tintorería y las perspectivas de expansión permitían ese lujo. Rodrigo aún dormía cuando Amelia se levantó a las 7:30. Hizo las maletas en silencio, dejó una nota en la mesa de la cocina y salió de casa. El trayecto hasta Santa Cruz fue pintoresco, pasando por plantaciones de caña de azúcar, pequeños pueblos y colinas cubiertas de vegetación tropical. Amelia encendió la radio y disfrutó del viaje. El salón náutico se celebraba en el antiguo puerto de Santa Cruz, ahora convertido en puerto deportivo para embarcaciones privadas. Amelia aparcó en la entrada principal y cruzó el torniquete. Tenía una vista pintoresca del puerto, donde estaban aparcados docenas de yates de distintos tamaños y precios. Durante la primera media hora, se limitó a pasear entre los amarres, observando las embarcaciones. Había modestos veleros de fin de semana y lujosos yates a motor con amplios camarotes. Amelia sabía que quería algo entre práctico y cómodo. En el séptimo amarradero le llamó la atención un yate blanco de 12 metros de eslora. Líneas elegantes, cubierta espaciosa, gran plataforma de popa. Un hombre con camisa azul y placa de vendedor estaba de pie junto a él. ¿Le interesa?, le preguntó al notar su mirada. Sí, me gustaría verlo más de cerca. Sí, claro, me llamo Carlos. Este es el Bella Vita, del astillero Ferretti, en 2017. El anterior propietario, un empresario de Río, lo vende porque se muda a Europa. Carlos condujo a Amelia a bordo. El interior llamaba la atención en cada detalle. Un amplio salón con muebles de cuero, una cocina totalmente equipada, 2 camarotes con baños separados. En la proa había otra zona de estar con mullidos cojines. ¿Especificaciones técnicas?, preguntó Amelia. 2 motores Volvo Penta de 300 caballos cada uno. Velocidad de crucero de 30 nudos, velocidad máxima de 42. Piloto automático, GPS, radar, ecosonda, lo último en tecnología. Amelia examinó los camarotes, comprobó el estado de la tapicería, miró en la sala de máquinas. Todo parecía limpio y ordenado. ¿Cuál era el precio? 620,000 reales, una ganga posible para un comprador serio. Amelia pensó un momento. No era una suma pequeña, pero sí manejable. En el último año, la tintorería había obtenido un beneficio de unos 2 millones de reales, y ella tenía ahorros de sobra. ¿Puedo ver los papeles? Sí, claro. Carlos sacó una carpeta con papeles. La inspección del año pasado mostraba que todos los sistemas estaban en perfecto estado. El seguro era válido hasta final de año. Ningún problema legal. ¿Y el historial de revisiones? Revisiones periódicas en un centro autorizado. Motores revisados en 2121. Todos los recibos están ahí. Amelia pasó otra hora haciendo una inspección detallada. Comprobó el funcionamiento de todos los sistemas, examinó el equipamiento y evaluó el estado general. El yate estaba en excelentes condiciones, bien mantenido y bien equipado. ¿Cuál era el precio final?, preguntó finalmente. 580,000 para ti. 550, y lo compro ahora mismo. Carlos se lo pensó un momento. De acuerdo, lo acepto. Al contado. Razón de más. Fueron a la oficina del vendedor, donde Amelia rellenó los documentos de venta. Llevaba 50,000 en efectivo como depósito, y el resto lo transfirió a través del banco. Todo el proceso duró 2 horas.
¿Cuándo puedo recoger el barco? En cuanto ingresen el dinero en la cuenta, normalmente 1 o 2 días laborables. ¿Y la entrega? Por un cargo adicional podemos entregarlo en cualquier puerto deportivo dentro de un radio de 200 kilómetros. ¿Hay un puerto deportivo en Agua Dulce? Por supuesto. Marina Azul, un lugar muy agradable. La entrega costará 15.000 reales. Trato hecho. Al salir de la oficina, Amelia se sintió muy emocionada. Acababa de comprar el yate de sus sueños. Quería compartir su alegría con alguien y pensó en Beatriz. Beatriz Ramírez era su mejor amiga desde la universidad. Se habían conocido en su primer año de económicas y desde entonces habían mantenido su amistad. Beatriz trabajaba como contable en el ayuntamiento de Agua Dulce y era una de las pocas personas con las que Amelia podía hablar abiertamente. Marcó el número de su amiga. Hola, Vía. ¿Estás libre? Amelia. Claro que sí. ¿Cómo estás? Pareces emocionada. Compré un yate. ¿Qué? ¿En serio? Totalmente. Acabo de comprarlo en Santa Cruz. Es una belleza de 12 metros, todo lo que necesitas. Dios mío, Amelia, cuéntame todos los detalles. Amelia describió el yate, habló de la exposición, compartió sus impresiones. Beatriz escuchaba con indisimulado deleite. Es tu sueño. Recuerdo que cuando aún estabas en la universidad dijiste que algún día te comprarías un yate. Sí, entonces parecía imposible. ¿Lo sabe Rodrigo? Todavía no. Se lo diré cuando llegue. Estará encantado. Ya veremos. Después de hablar con Beatriz, Amelia decidió dar un paseo por el puerto deportivo. Había un montón de yates interesantes, desde modestos barcos de pesca hasta auténticos palacios flotantes. Se imaginó cómo pasaría los fines de semana en su bella vita, invitando a amigos, yendo a pescar. En un café del paseo marítimo, Amelia pidió la comida. Pescado a la plancha, ensalada fresca, un vaso de vino blanco. Sentada en una mesa con vistas al puerto, saborea el momento. Este era su logro, el resultado de años de trabajo y buenas decisiones. El teléfono sonó durante el café. Era Carlos. Amelia, tengo buenas noticias. Ya está el dinero y todo el papeleo. Podemos enviar el barco mañana por la mañana. Estupendo. ¿A qué hora estará en Agua Dulce? Alrededor de las 4 de la tarde. Te enviaré los datos del capitán que hará la entrega. Se lo agradezco. El viaje de vuelta le pareció más corto a Amelia. Pensó en cómo organizaría el barco, qué viajes haría, a quién invitaría como primeros huéspedes. Sin duda, Beatriz debía estar entre ellos. En casa, Rodrigo estaba viendo la televisión en el salón. Levantó la vista cuando entró Amelia. ¿Qué tal el viaje? Bien, Santa Cruz es interesante. ¿Qué hiciste allí? Solo ver la ciudad. Hacía tiempo que quería visitarla. Amelia decidió no hablar del barco hasta que se lo entregaran. Quería sorprender a Rodrigo, mostrarle un hecho. Esa tarde se sentó en su despacho y estudió información sobre Marina Agua Dulce en Internet. Marina Azul parecía un lugar decente. Tiene todos los servicios necesarios, seguridad, un cómodo aparcamiento. El precio del aparcamiento es bastante razonable. Amelia también buscó información sobre rutas náuticas en la región. Muchas bahías pintorescas, pequeñas islas, lugares de pesca. No estaba tan lejos del océano desde aquí, y era posible hacer viajes de larga distancia. Se imaginó levantándose temprano por la mañana, llegando al puerto deportivo y saliendo al mar al amanecer. Viento fresco, sol, agua infinita. Después de una ajetreada semana de trabajo, serían las vacaciones perfectas. El lunes por la mañana, cuando llegó a la oficina, Amelia estaba de muy buen humor. Carla se dio cuenta enseguida. Hoy estás radiante, Amelia. ¿Te ha pasado algo bueno? Solo un buen fin de semana de descanso. El día pasó volando. Amelia siguió con su día, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al barco. A las 3 de la tarde, el capitán Manuel, que estaba entregando el barco, llamó. Señora Vázquez, llegaremos al puerto en media hora. ¿Puede venir en coche? Claro, saldré enseguida. El puerto deportivo azul estaba a 15 minutos en coche de la oficina. Amelia encontró fácilmente el puerto deportivo, utilizando las coordenadas. El yate ya estaba en el agua, blanco y elegante. El capitán Manuel, un hombre bronceado de unos 50 años, la recibió en el muelle. La entrega fue perfecta, todos los sistemas comprobados, los depósitos llenos. Muchas gracias. ¿Cuándo puedo coger el barco? Ahora mismo, si quiere. Aquí está el papeleo, las llaves del puente de mando,
el manual del propietario. Amelia subió a bordo de su yate. Ahora era oficialmente la dueña del Bellavita. La sensación era inexpresable. Recorrió la cubierta, entró en los camarotes y se sentó en el puente de mando. Cuando el capitán se marchó, Amelia pasó otra media hora en el yate, instalándose y aprendiendo los distintos sistemas. Luego llamó a Beatriz. «Bea, el barco está aquí. Ven al puerto y te lo enseño». «Ahora mismo voy». 20 minutos más tarde, Beatriz estaba allí. Cuando vio el yate, se quedó boquiabierta. «Amelia, es un sueño. ¡Qué belleza!». Las amigas pasaron casi una hora a bordo. Beatriz admiraba cada detalle y Amelia mostraba orgullosa su adquisición. «¿Cuándo haremos nuestro primer viaje?», preguntó Beatriz. «El fin de semana, por supuesto». «¿Lo sabe Rodrigo?». «Se lo diré hoy». Esa noche en casa, Amelia no aguantó y le contó a Rodrigo lo de la compra. Él escuchó en silencio. Luego preguntó, «¿Cuánto costó?». 550,000. «Es mucho dinero». «Tenemos tanto dinero». «Ya veo». Rodrigo no dijo nada más, pero Amelia se dio cuenta de que no compartía su alegría. Tal vez estaba celoso, tal vez no comprendía sus aspiraciones. Pero era su decisión, su dinero, su sueño. El miércoles por la noche, Amelia llegó a casa más tarde de lo habitual. Había pasado todo el día en el punto 4, ocupándose de una entrega química problemática. Marco había vuelto a fallar y había tenido que buscar de urgencia un proveedor alternativo. Además, después del trabajo, se había pasado por el puerto deportivo para echar un vistazo al barco y conocer al gerente del puerto. La casa estaba tranquila. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina con una botella de cerveza abierta. Tenía un periódico delante, pero era obvio que no estaba leyendo, solo mirando fijamente un punto. Amelia dejó su bolso en la silla y notó la tensión en su postura. «Hola, ¿qué tal?», preguntó abriendo la nevera. «Bien. ¿Y qué tal tu viaje al puerto deportivo?». «Muy bien. He conocido la administración y he resuelto todos los tecnicismos». Amelia sacó un agua y se sentó frente a su marido. Rodrigo terminó su cerveza y guardó la botella. «Escucha, Amelia, tengo que hablar contigo». «¿Sobre qué?». «Del barco». Había una nota en su voz que a Amelia no le gustaba demasiado. Significaba que no iba a ser una conversación agradable. «¿Qué te preocupa exactamente?». «Se acerca el cumpleaños de mi madre, 70 años. Es importante». «Lo sé, es el 28. He estado pensando en un regalo. Tengo una idea». Amelia estaba alerta. Ella ya sabía a dónde iba esto. «¿Qué idea?». Mamá había soñado toda su vida con tener su propio barco. Cuando era pequeña me contaba que el abuelo la llevaba a pescar en su viejo barco. Luego, cuando murió el abuelo, vendieron el barco. Mamá se acuerda a menudo de aquellos tiempos. «Rodrigo, ¿a dónde quieres llegar con esto? Creo que tu barca sería el regalo perfecto para mamá». Amelia puso el vaso de agua sobre la mesa un poco más bruscamente de lo que pretendía. «¿Estás sugiriendo que le regale mi yate a tu madre?». «Bueno, sí, piénsalo. Es una mujer mayor. Ha sido maestra toda su vida, nunca ha tenido mucho dinero. Esta es una oportunidad para cumplir su sueño. Rodrigo, este es mi barco. Lo compré con mi propio dinero». «Nuestro dinero, Amelia. Somos una familia». «Con dinero de mi negocio. La tintorería es rentable y tu cafetería no lo es». Rodrigo frunció el ceño. «Otra vez con la cafetería. Creía que estábamos hablando de valores familiares». «¿Qué valores familiares? ¿De que debo devolver lo que he ganado?». «De pensar en los mayores. Mamá está sola. Ha tenido una vida dura. ¿No es justo dejarla disfrutar de algo bonito?». Amelia se levantó y empezó a pasearse por la cocina. La conversación estaba tomando exactamente el cariz que ella temía. «Rodrigo, entiendo que quieras a tu madre, pero este barco es fruto de mi trabajo. Lo compré para mí, para nosotros». «Amelia, no lo usarás todo el tiempo. Los fines de semana, las vacaciones. Mamá podría vivir en él si quisiera». «¿Vivir en el barco?». «Rodrigo, tu madre está acostumbrada a las comodidades de un piso en la ciudad. ¿Por qué necesita un yate? A menudo dice que le gustaría estar más cerca del agua. Cuando se jubiló, empezó a sentirse sola. Entonces ayúdala a encontrar un piso junto al mar. Consíguele una casa de vacaciones junto al mar. Pero no mi yate». Rodrigo se sirvió otra cerveza de la segunda botella que sacó de la nevera. «Sabes que no tengo tanto dinero». «Exacto. Ni siquiera tienes dinero para rentabilizar tu cafetería. Y quieres que renuncie a mi yate por $500,000. Amelia, ¿el dinero es más importante para ti que la familia?». «¿La familia? ¿Dónde estaba tu familia cuando trabajaba 12 horas al día para construir mi negocio?».
¿Dónde estaba tu madre cuando mi padre murió y tuve que llevar la tintorería sola? Eso no es justo. Mamá siempre ha sido buena contigo. ¿Buena? Tu madre nunca ha mostrado interés en mi negocio. Siempre te está diciendo cómo gastar mi dinero. Rodrigo dejó la botella sobre la mesa con un ruido seco. No hables así de mi madre. Estoy diciendo la verdad, y la verdad es que el yate es mío y no pienso regalarlo. Amelia, te lo ruego, piensa en lo feliz que será mamá. Es solo un barco. ¿Solo un barco? Rodrigo, ¿te das cuenta de que este yate es un símbolo de mi éxito? He soñado con él durante años. Los sueños de mi madre son menos importantes. Tu madre puede soñar lo que quiera, pero eso no significa que tenga que cumplir sus sueños a mi costa. Rodrigo se levantó bruscamente, derribando su silla. Sabes que te has vuelto egoísta. Dinero, ganancias, negocios, eso es todo lo que te interesa. ¿Egoísta? Trabajo día y noche, mantengo esta casa, pago tus experimentos fallidos con el café. Nadie te obligó. Tú elegiste esta vida. Sí, la elegí, y tengo derecho a los frutos de mi trabajo. Amelia se acercó al armario de la cocina y cogió un vaso. Las manos le temblaban un poco de rabia. Rodrigo, terminemos esta conversación. Todavía tengo el yate. Si quieres hacerle un regalo a tu madre, búscate otra cosa. No, no lo haremos. Rodrigo cogió un plato del tendedero y lo tiró al suelo. El plato se hizo añicos. Amelia se sobresaltó. Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Intento que me entiendas. Mamá sacrificó toda su vida por su familia. Trabajó 2 veces para darme una educación y no puedes darle ni un regalo. No le debo nada. No le debes nada. Ella es mi madre y yo soy tu marido. ¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que renunciar a todo lo que tengo? Rodrigo se acercó al fregadero y cogió otro plato. Quizás si te dieras cuenta no solo romperías platos, sino a nuestra familia. Tiró un plato contra el suelo, luego otro. Amelia retrocedió hasta la puerta de la cocina. ¡Para! Te comportas como una niña. ¿Un niño? Pues vale, entonces me comportaré como un niño. Rodrigo abrió la puerta del armario y empezó a sacar la vajilla. Tazas, platillos, tazones, todos cayeron al suelo. Rodrigo, para, estás loco. Quizás estoy loco por vivir con una mujer que piensa que el dinero es más importante que cualquier otra cosa. No se trata de dinero, se trata de que no tienes derecho a disponer de mi propiedad. ¿Tu propiedad? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con nuestra promesa de compartirlo todo? Compartimos todo cuando ambos ganamos dinero, no cuando uno trabaja y el otro solo gasta. Rodrigo cogió la botella de aceite y la tiró al fregadero. La botella se rompió. El aceite se derramó. ¿Crees que no hago nada? Trabajo todos los días en la cafetería. Trabajas a pérdida. En 5 años has gastado más de lo que has ganado. No todo se mide en dinero. En el mundo real, sí. Amelia intentó caminar hacia la salida de la cocina, pero Rodrigo le cerró el paso. No hemos terminado de hablar. Creo que sí, y más que hemos terminado. No, quiero que me prometas que pensarás en mi petición. No pensaré en nada. La decisión está tomada. Amelia, es mi madre. ¿Y qué? Es mi barco. Rodrigo cogió el salero de la mesa y lo tiró contra la pared. La sal se esparció por toda la cocina. ¿Sabes una cosa?, gritó. Quizá no debería haberme casado con una mujer de negocios. Quizá necesitaba una mujer normal que entendiera los valores familiares. Quizá también necesitaba un hombre que pudiera mantener a su familia en lugar de colgarse de mi cuello. Ya está. Por fin dices la verdad. Soy una carga para ti. Tú lo has dicho, no yo. No, eso es lo que piensas todo el tiempo. Lo veo en tus ojos todos los días. Rodrigo fue a la nevera y arrancó los imanes que sujetaban varias notas y fotos. Todo voló al suelo. ¿Sabes lo que siento?, continuó. Me siento como un ocupa en mi propia casa, como el niño mimado de una tía. Nadie te obliga a quedarte aquí. Oh, así son las cosas. Tal vez debería irme. Quizás deberías. Estas palabras flotaron en el aire como un trueno. Ambos se callaron de repente, dándose cuenta de que habían ido demasiado lejos. Rodrigo se hundió lentamente en el taburete junto a la mesa. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Entonces, ¿ya está?, preguntó en voz baja. 11 años de matrimonio y todo se reduce a quién gana cuánto. Amelia miró la cocina destrozada. Trozos de vajilla, mantequilla derramada, sal esparcida. Todo parecía una metáfora de su relación. Rodrigo, no quería llegar a esto.
pero así ha sido. No entiendo por qué no puedes aceptar que el barco es mío. Y yo no entiendo por qué no puedes aceptar que tengo una familia que me importa. Yo también tengo una familia. Tú eres mi familia. Pero eso no significa que tenga que sacrificar todo por tu familia. ¿Mis familiares? Amelia, es mi madre. Está sola. Se está haciendo vieja. ¿Y qué quieres? ¿Quieres que le dé todo lo que tengo? Quiero que pienses en ti por una vez. No estoy pensando solo en mí. Pienso en nuestro futuro. Lo que podemos dejar a nuestros hijos. ¿Qué hijos? No tenemos hijos. Porque no estás listo para asumir la responsabilidad ni siquiera por ti mismo. ¿Qué clase de padre eres si no puedes mantener a tu mujer? Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Quizá tengas razón. Quizá sea un perdedor. No me refería a eso. Sí que lo has dicho. Crees que soy un enclenque que vive de una esposa de éxito. Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Que probablemente tengas razón. Realmente no pude conseguir lo que quería. No es el fin del mundo. Es el fin del mundo para un hombre. Cuando no puedes mantener a tu familia. Cuando tu mujer gana 10 veces más que tú. Amelia se acercó a él y le puso la mano en el hombro. No se trata de dinero. Se trata de que queremos cosas distintas. Solo quiero que seas más amable con mi madre. Y yo quiero que dejes de verme como un cajero automático para tus deseos y los de mi madre. Rodrigo se dio la vuelta y la miró a los ojos. Quizá deberíamos vivir separados un tiempo. Tal vez. Me iré a casa de mi madre, 1 o 2 semanas, para que los dos nos tranquilicemos. Me parece bien. Pero todavía está el asunto del barco. Está cerrado para mí. Hablaremos de ello otra vez. No hablaremos. Rodrigo pasó junto a ella hacia la salida de la cocina y luego se dio la vuelta. ¿Sabes lo que pienso? Creo que compras cosas para llenar el vacío interior. Un yate no te vas a hacer más feliz. Puede que sí, pero es mi elección. Sí, tu elección. Salió de la cocina. Amelia lo oyó subir las escaleras, la puerta del dormitorio cerrarse. Luego se hizo el silencio. Estaba sola entre la vajilla rota y las ilusiones rotas. Empezó a limpiar los fragmentos, pero se detuvo al cabo de unos minutos. ¿Qué importaba? Mañana podría comprar vajilla nueva. Tenía el dinero. Amelia se sentó en un taburete y lloró. No por autocompasión, sino por darse cuenta de que algo se había roto irrevocablemente en su relación. Y no era el yate. El yate era solo una excusa para dejar salir todo lo que se había acumulado. Pensó en las palabras de Rodrigo sobre comprar cosas para llenar el vacío. Tal vez había algo de verdad en eso. Pero era aún más cierto que este barco simbolizaba su independencia, su derecho a hacer lo que quisiera, y no estaba dispuesta a renunciar a ello. Al día siguiente del escándalo, Amelia se despertó a las 7:30 con la casa vacía. Rodrigo había hecho las maletas a última hora de la noche y se había marchado a casa de su madre, sin decir apenas unas palabras formales de despedida. La cocina seguía hecha un desastre. Amelia no la había limpiado ayer y había decidido esperar a mañana. Bajó las escaleras y empezó a recoger los trastos. Platos rotos, tazas, aceite derramado. Todo desaparecía lentamente bajo la humedad del trapo y la aspiradora. Mientras trabajaba, Amelia intentaba no pensar en lo que había pasado. Pero las palabras de Rodrigo seguían resonando en su cabeza. A las 8 de la mañana, la cocina estaba ordenada. Amelia preparó café y se sentó a la mesa con una taza y un cuaderno. Había que decidir qué hacer a continuación. Su intuición le decía que Rodrigo no abandonaría el asunto. Era demasiado testarudo, y su madre seguramente echaría más leña al fuego. En la oficina, Amelia intentó concentrarse en los asuntos de trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea de ayer. A la hora de comer, decidió llamar a Beatriz. «Hola, Bea, ¿estás libre? Me gustaría verte». «Sí, claro, ¿pasa algo? Pareces disgustada». «Sí, se podría decir que sí. ¿Nos vemos en el Tropical Bird Café? A las 5, ¿vale?» «Estupendo». El Tropical Bird Café estaba en el centro de la ciudad, no lejos del edificio municipal donde trabajaba Beatriz. Era un lugar tranquilo, con cómodos sofás y buen café. Amelia llegó unos minutos antes y cogió una mesa en la esquina más alejada. Beatriz apareció exactamente a las 5. De mediana estatura, con un corte de pelo corto y ojos inteligentes, era el tipo de amiga con la que se podía hablar de cualquier cosa. Cuando vio la cara de Amelia, supo que estaba seria. «¿Qué te pasa?», preguntó Beatriz, sentándose enfrente. «Rodrigo quiere que le dé el barco a su madre». «¿Qué? ¿De verdad?».
Amelia contó la pelea de ayer, las exigencias de su marido, los platos rotos y que se había ido con su madre. Beatriz escuchaba atentamente, moviendo de vez en cuando la cabeza. ¿Y de verdad cree que deberías darle el yate a su madre? Exacto. Dice que sería un bonito regalo de 70 cumpleaños. Amelia, eso es absurdo. El yate es tuyo, lo compraste con tu propio dinero. Eso es lo que le dije, pero él cree que como estamos casados compartimos la propiedad. Beatriz pidió un capuchino, Amelia, un americano. El camarero, un chico joven de pelo grueso, trajo el pedido con bastante rapidez. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa?, continuó Amelia. Que pueda intentar algo sin mi consentimiento. ¿Cómo qué? No lo sé. Quizá encuentre la manera de acceder al barco. O podría traer a su madre directamente al muelle y decirle que es su regalo. Pero legalmente está a tu nombre, ¿verdad? Sí, todo el papeleo está a mi nombre. Pero no sé de lo que es capaz su madre. Dolores es una mujer de carácter. Si decide que el barco sea suyo, podría armar tal escándalo. Beatriz removió el azúcar de su café y miró pensativa a su amiga. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Creo que vale la pena tomar precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Beatriz, sé sincera. Eras estudiante de Derecho. Recuerdo que trabajaste en un bufete de abogados los primeros años después de la universidad. ¿Cuál es la mejor manera de proteger tu propiedad? Beatriz dejó la cuchara y miró seriamente a Amelia. Técnicamente, el yate es tuyo y nadie puede disponer de él sin tu consentimiento. Pero hay matices. Si Rodrigo o su madre acceden de algún modo al barco y empiezan a utilizarlo, puede ser difícil demostrar que han actuado mal. ¿A qué te refieres? Bueno, imagina la situación. Entran en el puerto deportivo, dicen que usted lo autorizó y suben a bordo. No es probable que el puerto compruebe la identidad de todos, especialmente si Rodrigo se presenta como tu marido. ¿Y entonces qué? Entonces tendrías que ir a la policía a demostrar que no lo autorizaron. Llevará tiempo, nervios, y mientras se soluciona podrían dañar el barco o incluso robárselo. Amelia sintió que sus entrañas se tensaban de ansiedad. Entonces hay que hacer algo de antemano. Exacto. La mejor defensa es la prevención. Hay que asegurarse de que ningún extraño pueda subir a bordo sin su conocimiento. ¿Cómo? Hay varias opciones. Podrías decirle al puerto deportivo que eres el único con acceso al barco. Puedes cambiar las cerraduras, y la mejor manera es organizar la seguridad. ¿Seguridad? Sí, una empresa de seguridad privada. Pondrán un puesto fuera del yate, no dejarán entrar a nadie sin identificación y tu autorización. Amelia lo pensó. La idea parecía razonable, aunque cara. No es demasiado. Amelia, has comprado un yate por $500,000. ¿No deberías gastar un poco en su seguridad? Probablemente tengas razón. Conozco algunas buenas empresas de seguridad. Puedo darte los contactos. Dámelo, por favor. Beatriz sacó su teléfono y empezó a buscar números. Hay una empresa llamada Security Shield. Gran reputación. Trabajan con instalaciones similares. O Security Systems Plus, también buena, un poco más barata. ¿Cuál es la diferencia de precio? Shield cobra unos $1,000 al día por 2 guardias. Security Systems, 700 u 800. No está mal. Es tranquilidad y ¿sabes qué más? Tener guardias puede volver sabio a Rodrigo. Cuando vea que te tomas en serio la protección de tu propiedad, quizás se dé cuenta de que las presiones son inútiles. Amelia puso los números en su teléfono. Gracias, B. Siempre das buenos consejos. De nada. Y en cuanto a tu relación con Rodrigo, tal vez deberíamos tratar de llegar a un compromiso. ¿Qué clase de compromiso? Él quiere el yate. Yo no quiero renunciar a él. ¿Quizás otra cosa? ¿Otro regalo para su madre? Beatriz, el problema no es el regalo. El problema es que tenemos una comprensión diferente de los límites familiares. Él cree que tiene derecho a mi propiedad. Yo no. Ya veo. Entonces vale la pena proteger el barco. Y a ver qué pasa. Pidieron más café y se sentaron en la cafetería durante cerca de 1 hora, discutiendo diversos aspectos de la situación. Beatriz compartió algunas historias de su práctica jurídica sobre disputas familiares y conflictos de propiedad. Amelia se sintió más segura sabiendo que tenía un plan de acción. Al salir del café, Amelia llamó inmediatamente a Security Shield. Contestó un hombre de mediana edad con voz clara y profesional. Buenas tardes. Me llamo Amelia Vázquez. Necesito seguridad para mi yate. De acuerdo. ¿En qué está interesado exactamente? Seguridad las 24 horas. 2 hombres por turno. La ubicación es la Marina Azul en Agua Dulce.
Ya veo. ¿Y la naturaleza de la amenaza? Posible intento de acceso no autorizado por miembros de la familia. Necesito asegurarme de que nadie suba a bordo sin mi autorización. Bien, ¿cuándo empezamos? Mañana por la mañana, preferiblemente. Muy bien, podemos empezar mañana. El servicio cuesta 1.000 reales al día. El pedido mínimo es de una semana. Me parece bien. ¿Cuál es el papeleo? Ven a nuestra oficina mañana a las 9 de la mañana. Firmaremos el contrato, discutiremos los detalles y tendremos a nuestra gente allí a la hora del almuerzo. Estupendo. Amelia anotó la dirección de la oficina y condujo hasta su casa. La casa la recibió en silencio. No era habitual volver a una casa vacía. Por lo general, Rodrigo estaba preparando algo en la cocina o viendo la televisión. Por la noche, sentada en su despacho frente al ordenador, Amelia pensó si estaba haciendo lo correcto. Quizá la seguridad era exagerada. Tal vez debería haber intentado hablar de nuevo con Rodrigo. Pero entonces se acordó de lo que había dicho sobre el barco de su madre, de la vajilla rota y de su mirada obstinada. No, hablar no la llevaría a ninguna parte. Él había tomado su decisión y ella la suya. Por la mañana, Amelia llegó a la oficina de la empresa de seguridad a las 9 en punto. Un edificio sólido en el centro de negocios, seguridad en la entrada, oficinas modernas. La recibió el director, Paulo Méndez, un hombre de unos 50 años y porte militar. Señora Vázquez, pase, por favor. Pasaron a la sala de reuniones donde Paulo dispuso documentos sobre una mesa. Cuénteme más sobre la situación. Amelia explicó la naturaleza del problema sin entrar en detalles familiares. Paulo escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Ya veo, tenemos experiencia en casos así. A menudo hay disputas por propiedades caras. Nuestro trabajo consiste en garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso al objeto protegido. Exacto. Usaremos 2 guardias por turno. Turnos de 12 horas, las 24 horas del día. Los guardias estarán apostados directamente en el muelle del yate. ¿Y si alguien intenta insistir en el acceso? Nuestro personal tiene instrucciones claras. Solo se puede acceder con una prueba de propiedad o una autorización por escrito del propietario. Si alguien insiste o se comporta de forma agresiva, llamaremos a la policía. De acuerdo. Firmaron un contrato por una semana con opción a renovación. Amelia pagó por adelantado. Consiguió los números de contacto de los supervisores de turno. ¿Cuándo estarán sus hombres? El primer turno empieza a la 1 o'clock. Iré, mostraré el sitio, pondré a los hombres al día. Gracias. Después de firmar el contrato, Amelia fue al puerto deportivo. Quería asegurarse de que el barco estaba en buenas condiciones y al mismo tiempo avisar a la administración del puerto deportivo de que se organizaría la seguridad. El director del puerto, Fernando Costa, un hombre agradable de unos 40 años, se tomó la noticia con calma. Suele ocurrir. La gente compra yates caros y quiere proteger su inversión. Ya tenemos varios barcos con seguridad privada. ¿No causará problemas? En absoluto. Los guardias estarán en la zona pública del amarre, sin molestar a otros propietarios. ¿Y si hay conflictos? Tenemos un protocolo de actuación. Los guardias tienen derecho a restringir el acceso a un buque determinado. Si alguien está descontento, puede ponerse en contacto con la dirección del puerto deportivo. Amelia subió al yate y volvió a comprobarlo todo. Todo estaba en perfecto orden. Se sentó en el puente de mando y miró el agua por la gran ventana panorámica. La vista era preciosa. Soplaba una ligera brisa y las gaviotas revoloteaban sobre el agua. A la 1 llegó Paulo Méndez con 2 guardias, hombres de unos 30 o 35 años, de uniforme, con radios. Paulo les enseñó el yate, les explicó qué debían vigilar, les dio instrucciones. Señora Vázquez, dijo a Amelia, ¿tiene algo que añadir? Lo principal es que nadie puede subir a bordo sin mi autorización personal, aunque venga mi marido. Ya veo. ¿Y cómo te identificamos? Aquí está mi pasaporte. Tome una foto. Y aquí está mi número de teléfono. Si tiene alguna pregunta, llámeme inmediatamente. De acuerdo. Los guardias tomaron posiciones en el muelle. Uno se sentó en una silla plegable junto a la pasarela de acceso al yate. El otro se situó un poco más lejos, desde donde se veía claramente toda la zona acuática. Ambos llevaban radios y teléfonos móviles. Ya está, señora Vázquez. Su yate está protegido. Gracias. Amelia se marchó con una sensación de logro. Ahora tenía la tranquilidad de que nadie podría subir a bordo sin su conocimiento. Que Rodrigo intentara traer a su madre y le dijera que ahora el barco era suyo.
Los guardias lo pondrían todo en su sitio rápidamente. El resto del día transcurrió como de costumbre. Amelia trabajaba, se reunía con los proveedores, comprobaba los informes, pero de vez en cuando echaba un vistazo al teléfono, esperando una llamada de los guardias. Sin embargo, todo el día transcurrió tranquilo. Por la noche, en casa, Amelia reflexionó sobre lo ocurrido. Su vida había cambiado radicalmente en 2 días. Su marido había desaparecido, había guardias en el yate y la casa estaba vacía. Por un lado estaba triste. Por otro, se sentía aliviada. Nadie le exigía explicaciones, ninguna presión, ninguna insistencia en que renunciara a lo que había ganado. El yate estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Había pasado una semana desde que Amelia había organizado la seguridad del yate. Rodrigo no había llamado ni una sola vez, ni siquiera había venido a casa a recoger sus pertenencias. Amelia recibía informes de los guardias 2 veces al día. Todo estaba tranquilo. Unas cuantas veces se acercaron curiosos al yate, pero los guardias explicaron amablemente que era propiedad privada y la gente se marchó sin problemas. El lunes por la mañana llamó Rodrigo. Su voz era formal, casi fría. Amelia, tengo que recoger unas cosas de casa. De acuerdo, ¿cuándo llegarás? Esta tarde, a las 2. Estaré en la oficina. Lo sé. Una breve conversación, ningún intento de hablar de su relación o del yate. Amelia se sintió extrañamente aliviada y triste al mismo tiempo. El martes recibió un mensaje de Beatriz. Vi a Rodrigo y a su madre en el centro. Estaban hablando intensamente de algo. Amelia agradeció a su amiga la información, pero no le prestó mucha atención. Rodrigo solía consultar cualquier asunto con su madre. El miércoles, Miguel, el guardia encargado del turno de día, llamó con una pregunta inusual. «Señora Vázquez, su marido ha venido a vernos». Preguntó si podía ver el barco. ¿Y qué le dijo? Que tenemos instrucciones explícitas de que el acceso es con su permiso. Así es. ¿Dijo algo más? Dijo que se resolvería pronto. Ya veo. Por favor, siga trabajando con normalidad. Lo haré. Amelia se preguntó. Se resolverá pronto. ¿Qué podía significar? Tal vez Rodrigo estaba preparando algo. Decidió aumentar la vigilancia. El jueves por la mañana hacía un calor inusual para esta época del año. Amelia estaba en el despacho ordenando los informes trimestrales cuando sonó el timbre del guardia de seguridad a las 11:30. «¿Señora Vázquez?» «Miguel al habla. Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» Un taxi se detuvo en el puerto deportivo. Su marido y una anciana se bajaron. Se dirigen hacia el yate. «No los deje subir a bordo». «Ya veo, pero parecen muy decididos». «Proceda según las instrucciones. Voy para allá». Amelia cogió las llaves del coche y salió corriendo del despacho. Eran 15 minutos hasta el puerto deportivo, pero el tráfico añadiría tiempo. Condujo deprisa, mirando de vez en cuando el teléfono en previsión de más llamadas. Cuando Amelia llegó al puerto, se oyeron voces procedentes del yate. Aparcó y caminó a lo largo del puerto. Cuando se acercó al yate, vio una escena inusual. Rodrigo estaba en el muelle junto a Dolores. Su madre estaba vestida con su mejor traje, con un bolso en las manos y un ramo de flores. La expresión de su rostro era solemne y a la vez indignada. 2 guardias estaban delante de ellos bloqueando el paso a la pasarela. «Joven», dijo Dolores a Miguel el guardia, «se equivoca. Este barco me pertenece. Me lo regaló mi hijo». «Señora, eso no es lo que dicen los papeles. La propietaria del barco es la señora Amelia Vázquez». «Esto es un malentendido», intervino Rodrigo. «Mi mujer me regaló el barco. Enséñame la escritura de traspaso». «No tenemos esos documentos, solo tenemos una lista de las personas que tienen acceso al barco». Dolores era una mujer de 64 años, pero parecía más joven. Llevaba el pelo canoso bien peinado y la espalda recta. Había trabajado toda su vida como profesora de matemáticas en la escuela local. Había criado sola a su hijo tras la muerte de su marido, cuando Rodrigo solo tenía 12 años. Tenía un carácter fuerte y no solía ceder. «Escuche», dijo al guardia en el tono que solía emplear con los alumnos revoltosos. «No voy a aguantar estas tonterías. Mi cuñada compró este barco y ahora es mío. Tengo testigos». «¿Qué testigos, mamá?», preguntó Rodrigo. «Tú misma me dijiste que Amelia estaba de acuerdo en renunciar al yate». «Dije que lo habíamos acordado». Miguel miró a su compañero Jorge. La situación era delicada, pero las instrucciones eran claras. «Señora», dijo Miguel.
Tengo órdenes directas del propietario del yate de no permitir que nadie suba a bordo sin autorización por escrito. Sus asuntos familiares no son de mi incumbencia. Es el regalo de cumpleaños que le hago a mi madre. Rodrigo levanta la voz. ¿Te das cuenta de que estás interfiriendo en una celebración familiar? Me doy cuenta de que hago mi trabajo. Mientras tanto, Amelia se acercaba, pero por el momento pasó desapercibida. Quería oír exactamente lo que estaba pasando. ¿Qué argumentos esgrimían Rodrigo y su madre? Dolores dejó el ramo en el banco junto al muelle y se dirigió con paso decidido hacia la pasarela. Ya está bien, iré a mi yate. Miguel le cerró el paso con suavidad pero con firmeza. Señora, no puedo dejarla pasar. No tiene derecho a impedírmelo. Sí que lo tengo. Esto es propiedad privada y tengo el deber de protegerla. ¿Qué propiedad privada? Es un regalo. Venid aquí. Rodrigo se acercó a los guardias. Mirad, no nos iremos hasta que subamos a bordo. Se trata de un malentendido y lo resolveremos. Señor, si no abandona el muelle voluntariamente, tendremos que usar la fuerza física. ¿Fuerza física? ¿Con una anciana? Cualquiera que viole las normas del puerto deportivo y entre en propiedad ajena. Fue entonces cuando apareció Amelia. Todos los presentes se giraron al oír sus pasos. La cara de Rodrigo expresaba una mezcla de sorpresa y enfado. Dolores se enderezó aún más, como preparándose para una pelea. Buenas tardes, dijo Amelia con calma. ¿Cuál es el problema? Ningún problema, respondió Dolores. Es que mi hijo me ha traído a ver mi regalo, y esta gente no nos deja entrar. ¿Tu regalo? Sí, Rodrigo me ha dicho que has decidido regalarme un yate por mi cumpleaños. Es muy generoso por tu parte, Amelia. Amelia miró a Rodrigo. Él evitó su mirada. Rodrigo, ¿podemos hablar en privado? ¿Por qué? Está claro, aceptaste. Ahora cumple tu promesa. No prometí nada. ¿Cómo que no prometiste nada? Dolores intervino. Rodrigo me lo contó todo. ¿Qué te dijo exactamente? Que compraste este yate como regalo para mí, que era una sorpresa por mis 70 cumpleaños. Amelia sintió que la rabia hervía en su interior. Rodrigo no solo había exigido, había mentido a su madre, creándole falsas expectativas. Dolores, me temo que ha habido un malentendido. Nunca prometí regalarte un yate. ¿Cómo es eso? El rostro de la mujer mayor expresaba auténtico desconcierto. Pero Rodrigo dijo lo que quería que fuera verdad. Pero no es verdad. Amelia, ya basta, intervino Rodrigo. Hemos discutido todo esto. Hablamos de que querías renunciar al yate, y yo me negué. Pero mamá estaba tan feliz, ya se lo ha dicho a todos los que conoce. Ese es su problema, no el mío. Dolores miró a unos y a otros, intentando comprender la situación. Poco a poco fue comprendiendo la verdad. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿El yate no es mi regalo? Mamá, es difícil de explicar. Explica. Amelia compró el yate, pero esperaba que ella accediera a dártelo. ¿Así que me mentiste? No, no te mentí. Estaba segura de que saldría bien. Dolores se sentó en el banco. El ramo de flores yacía a su lado, ya algo marchito por el calor. Rodrigo, ¿cómo has podido? Ya le había dicho a mi vecina doña Marta que iba a comprar un yate. Llamé a mi hermana de Río. Todo el mundo lo sabe. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Amelia, piénsalo. Mírala. Está soñando. Amelia miró a Dolores. La anciana estaba sentada, deprimida, con expresión confusa. Sentía lástima por ella. Pero la lástima no era razón para regalar bienes. Dolores, lo siento de verdad, pero Rodrigo no tenía derecho a hacer promesas en mi nombre. ¿Entonces el barco no es mío? No. ¿Y nunca lo será? No. Dolores se levantó, cogió el ramo y se volvió bruscamente hacia Rodrigo. Me has puesto en una situación estúpida. Mamá, parezco una vieja tonta que se creyó los cuentos de hadas. No es verdad. Sí que lo es. Todo por culpa de tu codiciosa esposa. Las últimas palabras iban dirigidas a Amelia. Ella sintió que su paciencia se acababa. ¿Avariciosa? Dolores, trabajo 16 horas al día. He construido un negocio de éxito. Compré este yate con el dinero que gané. ¿Cuál es mi codicia? No quieres compartirlo con tu familia. ¿Familia? ¿Crees que soy familia? Eres la esposa de mi hijo. Sí, pero eso no significa que tenga que darte todo lo que tengo. Dolores se acercó a Amelia. A pesar de su edad, seguía siendo una mujer fuerte. ¿Sabes lo que pienso? Creo que mi hijo se casó con una mujer egoísta. Una mujer que solo piensa en el dinero. Y creo que tu hijo es un perdedor que vive de su mujer y llora a su madre cuando se niega a financiar sus fracasos. ¿Cómo se atreve?
Me atrevo a decir la verdad. Amelia, basta, intervino Rodrigo. No hables así de mi madre. ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Que es maravillosa? Después de que intentáis apoderaros de mi propiedad. No estamos tomando, estamos pidiendo. Exigís. Muy bien, exigiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Los padres no tienen derecho a exigir a sus hijos? De los hijos, tal vez. Pero no a la nuera. Dolores se dirige a la pasarela del barco. Basta de charla. Quiero ver al menos lo que podría haber sido mío. Miguel vuelve a cerrarle el paso. Señora, no puedo dejarla pasar. ¿Cómo te atreves? ¿Quién diablos es usted? Soy guardia y cumplo con mi deber. ¿Qué deber? Quítate de en medio. Dolores intentó esquivar a Miguel. Él la cogió suavemente del brazo. Señora, por favor, no me obligue a usar la fuerza. Suelta a mi madre, gritó Rodrigo y corrió hacia el guardia. Jorge, el segundo guardia, interceptó a Rodrigo. Se produce un pequeño forcejeo. Rodrigo intenta soltarse. Dolores grita que la suelten. Los guardias intentaron actuar con cautela, pero en algún momento todos los participantes en el conflicto se amontonaron al borde del muelle. «¡Tenemos derecho!», gritó Rodrigo arremetiendo. «Esto es propiedad de la familia. Soltadme, sinvergüenzas», le replicó Dolores. «Tranquilizaos», dijo Miguel. «No nos hagáis llamar a la policía. Llamad a quien queráis», replicó Rodrigo y empujó al guardia con fuerza. Miguel, que sujetaba a Dolores, no mantuvo el equilibrio. Los cuatro empezaron a caer hacia el agua. Jorge intentó sujetar a Rodrigo, pero éste se resistió con demasiada fuerza. Y entonces ocurrió lo inevitable. Primero Dolores cayó al agua con un fuerte grito. Le siguió Rodrigo. Miguel, intentando mantener el equilibrio, también se encontró en el agua. Jorge permaneció en el embarcadero, pero estaba empapado de pies a cabeza por el rocío. «¡Mamá!», gritó Rodrigo, intentando nadar hacia Dolores. «¡Dios mío!», gimió Dolores, tambaleándose en el agua. «¡Socorro!». El agua del puerto deportivo no era profunda en el muelle, pero estaba bastante fría. Afortunadamente, todos sabían nadar. Miguel, a pesar de estar también en el agua, nadó inmediatamente para ayudar a la mujer mayor. Amelia se quedó en el muelle observando la escena. Una parte de ella sintió satisfacción. Tal vez ahora Rodrigo y su madre se darían cuenta de que no valía la pena reclamar la propiedad ajena. Otra parte estaba preocupada por la salud de Dolores. Al fin y al cabo era una anciana. En pocos minutos, los tres estaban en la orilla, empapados, sucios, indignados. Dolores tosía y se escurría el agua del vestido. Rodrigo ayudaba a su madre mientras intentaba recoger su propia ropa. Miguel comprobaba que la emisora de radio funcionaba. «¿Qué demonios ha sido eso?», le preguntó Amelia a Miguel. «Intentaron entrar por la fuerza en el yate. Tuvimos que actuar según las instrucciones». «¿Según las instrucciones?», se enfadó Rodrigo. «Empujasteis a mi anciana madre al agua. Nadie empujó a nadie. Perdiste el equilibrio cuando empujaste a mi colega. Eso no es verdad. Las cámaras de CCTV mostrarán la verdad». Dolores se acercó a Amelia. Tenía el pelo chorreando agua, el maquillaje corrido y el vestido pegado al cuerpo. «¿Estás contenta?», le preguntó. «¿Contenta de qué?». «De que hayamos conseguido lo que queríamos, de que humillaras a una anciana». «Dolores, fuiste humillada por tu propio hijo mintiéndote sobre el regalo». «No, fui humillada porque te negaste a hacer lo humano». «¿Lo humano es regalar lo que es mío?». «Lo humano es pensar en la familia». «Estoy pensando en mi familia, en el futuro que quiero para mí». Rodrigo se escurre el agua de los pantalones y mira con rabia a los guardias. «Esto no ha terminado. Iremos a la policía, por agresión». «Adelante», dijo Miguel con calma. «Tenemos el vídeo». «¿Qué vídeo?». «Todos los muelles del puerto deportivo están equipados con cámaras de seguridad. Todo está grabado». El rostro de Rodrigo se volvió aún más sombrío. «Mamá, vámonos de aquí». Dolores recogió el ramo de flores empapado. Algunas habían perdido sus pétalos, pero ella aún las sostenía en sus manos. «Rodrigo, llama a un taxi. Necesito cambiarme». «Por supuesto, mamá». Rodrigo sacó su teléfono empapado e intentó encenderlo. La pantalla parpadeó y se quedó en blanco. «El teléfono no funciona. Puedes utilizar la administración del puerto deportivo», sugirió Miguel. «No necesitamos su ayuda». Rodrigo sostuvo a su madre bajo el brazo y comenzaron a caminar lentamente hacia la salida del puerto deportivo. Sus ropas rechinaban, dejando huellas húmedas en el muelle. «Rodrigo», les llamó Amelia. Se dieron la vuelta. «¿Qué más?»,
preguntó él. Tengo algo que deciros. Habla. Aquí no. Solo nos concierne a nosotros dos. Rodrigo volvió a mirar a su madre. Mamá, ve a la oficina. Pide que llamen a un taxi. Ahora mismo voy. Dolores miró a su hijo y luego a Amelia. No dejes que te humille más. Mamá, por favor. Dolores caminó insegura hacia el edificio de administración. Amelia y Rodrigo se quedaron relativamente solos. Los guardias se alejaron con tacto, pero mantuvieron el yate bajo control. ¿Qué querías decir?, preguntó Rodrigo, echándose hacia atrás las mangas de la camisa. Amelia sacó un sobre del bolso y se lo tendió. ¿Qué es esto? Los papeles de la demanda de divorcio. Rodrigo cogió el sobre entre las manos. Le temblaban los dedos. No sabía si de frío o de emoción. ¿Divorcio? Sí. ¿Por el yate? No por el yate. Porque no entendemos la familia de la misma manera. Por lo que crees que puedes hacer con mi propiedad. Porque le mentiste a tu madre y creaste falsas expectativas. Amelia. Porque no respetas mis límites y mis derechos. Podemos hablar de esto. Hemos hablado de todo. El miércoles, cuando estabas rompiendo platos en nuestra cocina. Rodrigo abrió el sobre y miró los documentos. La división de bienes, murmuró. Todo está de acuerdo con la ley. Lo que yo gané se queda conmigo. Lo que tú ganaste se queda contigo. ¿Y la casa? La casa se compró con mi dinero, se queda conmigo. Así que has pensado en todo. Sí. Rodrigo cerró los ojos unos segundos. ¿Y es definitivo? Sí. 11 años de matrimonio. Y estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un yate. No es el barco. Es por la falta de respeto mutuo. Rodrigo miró el yate, luego a Amelia. Quizá tengas razón. Quizá entendamos la familia de forma diferente. Puede que sí. Yo creía que la familia consistía en compartirlo todo. Yo creo que la familia consiste en respetar lo que pertenece a otra persona. Ya veo. La voz de Dolores llegó desde la recepción. ¡Rodrigo! ¡El taxi está aquí! Ya voy, mamá, gritó. Volviéndose hacia Amelia, añadió. Estudiaré los documentos y daré una respuesta a través de un abogado. Bien. Adiós, Amelia. Adiós, Rodrigo. Caminó hacia su madre, aún con los documentos empapados en las manos. Amelia los vio subir a un taxi y alejarse. El coche amarillo desapareció al doblar la esquina. Se volvió para mirar el yate. Blanco como la nieve, elegante, protegido por seguridad. Su yate, su sueño, su elección. ¿Va todo bien, señora Vázquez?, Miguel preguntó. Sí, todo está bien. ¿Seguimos de servicio? Sí, hasta el fin de semana. Bien. Amelia subió al yate y se sentó en el puente de mando. A través de la ventana panorámica podía ver todo el muelle, la entrada al puerto deportivo. Pensó en lo que acababa de pasar, que su vida de casada había terminado en un charco de agua de mar en el muelle de madera. ¿Lo lamentaba? Sí, lo lamentaba. 11 años era mucho tiempo, pero lamentaba aún más el tiempo perdido en una relación que estaba condenada a acabar así desde el principio. Sacó el teléfono y marcó el número de Beatriz. Hola, Bea, ¿estás libre? Tengo algo que contarte. Hacía 15 días que se había presentado la demanda de divorcio. Amelia estaba sentada en el restaurante Mirador, el mismo en el que Rodrigo y ella habían celebrado una vez sus aniversarios de boda. No era el mejor lugar para reunirse, pero Beatriz lo había elegido, quizá por alguna razón. Fuera lloviznaba. A través de los grandes ventanales del restaurante se veía el paseo marítimo, donde los escasos transeúntes se apresuraban bajo los paraguas. Amelia llegó media hora antes de la hora acordada y se sentó en una mesa junto a la ventana, removiendo el café frío. La vida había cambiado drásticamente en aquellas 2 semanas. La casa parecía enorme y vacía. No había nadie que dejara notas en la mesa de la cocina por la mañana. Por la noche, nadie preguntaba por las cosas del trabajo. El silencio que antes parecía un lujo después de un día ajetreado, ahora apretaba como una manta de plomo. Rodrigo se había mudado para siempre. Solo vino a recoger sus cosas una vez, cuando Amelia no estaba en casa. Había dejado las llaves sobre la mesa de la cocina y una breve nota. Gracias por los años. No hubo más intentos de contactar o hablar. Los abogados ya habían empezado la guerra de papeles. La división de bienes, la determinación de las obligaciones económicas, las formalidades del divorcio. Todo seguía su curso, lenta y dolorosamente. Siento llegar tarde, sonó la voz de Beatriz. Amelia levantó la vista. Su amiga estaba de pie junto a la mesa,
sacudiéndose las gotas de lluvia de la capa. No pasa nada. He llegado pronto. Beatriz se sentó enfrente y miró a Amelia con atención. Había adelgazado mucho en 15 días y tenía ojeras. Su traje de negocios no le quedaba tan perfecto como de costumbre. ¿Qué tal te va? Bien, estoy trabajando. Amelia, pareces cansada. Tengo mucho que hacer. Estamos empezando los preparativos para la apertura en Licania. ¡Qué bien! Vino la camarera. Beatriz pidió una ensalada y té. Amelia solo otro café. Hacía una semana que no tenía apetito. ¿Cómo van las cosas en el barco? Han quitado a los guardias. Ya no son necesarios. ¿Lo estás usando? Todavía no. No hay tiempo. De hecho, Amelia no se atrevía a ir al puerto deportivo. El yate le recordaba el día en que todo terminó. De un Rodrigo empapado, de su madre con el vestido mojado, de los papeles del divorcio. ¿Cómo van las cosas con Rodrigo? Nada, solo nos comunicamos a través de los abogados. Ya veo. Llegó el pedido. Beatriz empezó a comer la ensalada. Amelia se limitó a sostener la taza entre las manos, disfrutando del calor. «Sabes, le vi ayer», dijo Beatriz después de un rato de silencio. «¿Dónde?» «En el centro, saliendo del banco. No parecía no muy bien». «¿Cómo que no tan bien?» «Más viejo, delgado, vestido descuidadamente». Amelia asintió, pero no dijo nada. Una parte de ella se alegraba de que Rodrigo también sufriera. La otra parte se sentía culpable por tener esos pensamientos. «Quizá deberíamos intentar hablar con él», sugirió Beatriz con cautela. «¿Sobre qué?» «No lo sé. Sobre vuestra relación, sobre lo que pasó». «Beatriz, ya está todo dicho. En el juzgado. Tal vez no haya terminado todavía. Quizá haya una oportunidad de arreglar las cosas». Amelia negó con la cabeza. «No. Lo que pasó en el puerto deportivo fue la gota que colmó el vaso. ¿No viste su cara cuando los guardias no les dejaron subir al barco? Tanto odio. Estaba enfadado. Es comprensible. No solo estaba molesto, se sentía humillado. Y me echó la culpa a mí». Amelia tomó un sorbo de café. Le temblaban ligeramente las manos. «¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que le mintió a su madre. Le dio falsas esperanzas. Acabó pareciendo la nuera malvada que no le da un yate a la pobre anciana. Pero eso no es verdad». «Claro que no es verdad, pero Dolores no lo cree. Y tampoco lo creen todos sus conocidos». Fuera de la ventana, llovía cada vez más fuerte. Chorros de agua corrían por el cristal, distorsionando la vista del paseo marítimo. «Amelia, ¿no te arrepientes de nada?» «¿Arrepentirme de qué?» «De no haber transigido. Quizá hubiera otra solución». Amelia permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. «Sabes, he estado pensando mucho en ello. Todas las noches me acuesto y pienso, quizá debería haber regalado el barco, o al menos compartirlo, dejar que su madre lo use los fines de semana. Y me doy cuenta de que no sería un compromiso. Habría sido una rendición. Hoy el yate, mañana la casa, pasado mañana la tintorería. ¿Dónde está el límite? Tal vez tengas razón. Tal vez la tenga, pero eso no lo hace más fácil». Amelia puso la taza en el platillo. El café estaba frío, pero ella no se dio cuenta. «Beatriz, ¿puedo confesarte algo?» «Claro que sí. Me duele mucho. Comprendo». «No, no lo entiendes. No es el barco lo que duele. No es el dinero. Me duele porque 11 años de matrimonio no sirvieron para nada». A Amelia le brillaron los ojos. Sacó un pañuelo del bolso. «Me duele que el hombre al que amé pensara que podía disponer de mis bienes sin mi consentimiento». «Amelia, me duele que su madre piense que soy una zorra codiciosa, y él está de acuerdo con ella». Las lágrimas sacudieron a su garganta. Amelia intentó contenerlas, pero no pudo. «Me duele que no hayamos podido encontrar puntos en común, que en vez de hablar, hayamos montado un escándalo rompiendo la vajilla». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Amelia se tapó la cara con la mano, intentando no llamar la atención de los demás comensales. «Me duele estar sentada sola en la casa que compramos juntos, que no haya nadie que haga café por las mañanas, que no haya nadie que me hable del trabajo». Beatriz le tendió pañuelos de papel. Amelia se secó los ojos, pero las lágrimas siguieron brotando. «Me duele que pueda ser muy egoísta, que haya elegido una cosa antes que una relación. No elegiste una cosa, protegías tus derechos. ¿Hay alguna diferencia? Terminé con un yate y sin marido». «Amelia, si hubieras cedido, las cosas no habrían mejorado. Rodrigo se habría dado cuenta de que te pueden obligar a entregar lo que es tuyo. Tal vez no».
Tal vez habríamos encontrado una forma de seguir adelante. Amelia se secó las lágrimas e intentó recomponerse. Perdona, no quería montar una escena. No te disculpes. Tienes derecho a llorar. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que le echo de menos. Su café de la mañana. Sus historias sobre los clientes de la cafetería. Incluso sus quejas sobre los beneficios. No pasa nada. 11 años es mucho tiempo. Incluso echo de menos a su madre, a pesar de todo. ¿Por qué? Ella era parte de nuestras vidas. Venía a almorzar los domingos. Contaba historias sobre cómo enseñaba en la escuela. Sí, a veces se entrometía en nuestros asuntos, pero era de la familia. Amelia lloró de nuevo, más silenciosa pero más amargamente. Y ahora estoy solo, completamente sola. Tú me tienes. Gracias, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. La lluvia que caía por la ventana amainaba poco a poco, pero el cielo seguía gris y sombrío. Amelia, ¿has intentado contactar con él? No. Quizá deberías intentarlo tú. Y decirle que, hola, ¿cómo estás? Vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, tal vez algo así. Beatriz, lo viste en el puerto deportivo. ¿Viste cómo me miraba? Había odio. Odio de verdad. La gente dice y hace cosas estúpidas cuando está enfadada. Puede ser, pero hay cosas de las que no te puedes retractar. Y otras sí. Amelia negó con la cabeza. No, lo que había entre nosotros murió aquel día. Quizá empezó a morir antes, pero murió entonces. ¿Tú crees? Lo sé. La camarera se acercó y nos ofreció postre. Ambas lo rechazamos. Beatriz pidió más té, Amelia agua. ¿Y ahora qué? Preguntó Beatriz. El trabajo, abrir un nuevo local, desarrollo empresarial. ¿Y la vida personal? No lo sé. Aún no pienso en ello. Amelia, solo tienes 38 años. La vida no se acaba. Lo sé, pero duele pensar en el futuro. Lo sé. Trajeron té y agua. Beatriz se sirvió el té, añadió limón. ¿Sabes lo que pienso? Dijo. ¿Qué? Que hiciste lo correcto. Cruel tal vez, pero lo correcto. ¿Por qué piensas eso? Porque si hubieras abandonado el barco, te arrepentirías el resto de tu vida, y enfadada contigo misma, y con Rodrigo. Tal vez. Al menos así puedes respetarte. Puedes respetarte cuando estás sola y llorando. Sí, puedes. No es una vergüenza llorar. Es una vergüenza traicionarse a uno mismo. Amelia bebió un poco de agua y miró el reloj. Tengo que irme. La reunión con los proveedores es a las 4. De acuerdo. Salieron del restaurante. Casi había dejado de llover, pero el aire era húmedo y fresco. Gracias por escucharme, dijo Amelia. De nada. Cuando quieras hablar, eres bienvenida. Lo haré. Se abrazaron. Amelia subió al coche y se dirigió a la oficina. Por el camino pensó en su conversación con Beatriz, en Rodrigo, en lo que pasaría después. Quizá su amiga tenía razón. Quizá había hecho lo correcto al defender sus derechos. Pero no por eso el dolor era menor. Ni que la casa estuviera menos vacía. Aquella tarde, en casa, Amelia subió a su despacho y sacó un portapapeles con fotos del yate. Hermosas instantáneas tomadas el día de la compra. Embarcación blanca como la nieve, líneas elegantes, cubierta espaciosa. Aún no había subido al yate desde el conflicto. No se atrevía. Tal vez algún día podría. Quizá cuando el dolor remitiera. Quizá cuando pudiera mirar el yate y no pensar en aquel día en el puerto deportivo. Mientras tanto, el yate permanecía en el puerto, caro y hermoso. Un símbolo de independencia y un símbolo de pérdida al mismo tiempo. Un sueño que había costado demasiado.